Nosotros continuamos con mucho más de Primera Página, conversando con el economista Tomás Socias, ex ministro de Fomento, analista económico político, además articulista en varios medios de comunicación. Habíamos dejado pendiente el segmento anterior, señor Socias, su opinión respecto a este retraso que periódicamente ha venido manteniendo el Banco Central de Venezuela. No se conocen las cifras de inflación del país oficiales, al menos desde el pasado mes de mayo, cuando la anualizada, según el BCB, quedó en 60,9% de inflación. No se conoce la de junio, la de julio tampoco, y bueno, ya estamos a 18 de agosto y está todavía permanente este retraso. ¿A qué cree usted que se deba esto? ¿Es parte de una política para tratar de evitar que haya exaltación, Sí, molestia en la población venezolana? exactamente eso. Probablemente el Ejecutivo Nacional, en vez de razonar sus cifras, que la pudiera razonar, señores, tenemos una inflación un poco mayor, pero hoy en día los países de América Latina están luchando fundamentalmente por la producción nacional, por el abastecimiento, por el empleo nacional. Y para ello, en una primera etapa, la inflación tiene que crecer. Esos razonamientos son los que han faltado probablemente por parte del Ejecutivo, y entonces no se quieren a veces dar las cifras, se retrasan de mes a mes, hasta que en un momento determinado, y temerosos de que cierta parte de la opinión pública se las modifique o las escandalicen, entonces las manifiestan. Claro, pero más allá de eso, no se presentan públicamente, pero el venezolano común, el venezolano a pie, todos nosotros sentimos los efectos de esa inflación. Es decir, ya no solo se habla de inflación, señor Socias, sino inflación, escasez, desabastecimiento de productos puntuales en la cesta básica de los venezolanos. El gobierno, por otra parte, dice que, bueno, que lo que pasa es que hay una guerra económica. Del otro lado hay quienes dicen, no, no hay guerra económica, lo que hay es una mala administración de la economía venezolana por parte de las autoridades. Bueno, fíjate, para no caer siempre en la parte negativa, yo te diría que el venezolano sabe que la inflación le va a terminar en cerca del 100%, y todavía mucho más en ciertas áreas. Eh, Sin embargo, el Ejecutivo puede decir, sí, la inflación este año ha tenido que ir a 100%, tuvimos dificultades de divisas, tuvimos que hacer ajustes de precios que estaban hacia atrás, sin realizarse. Esto dañó la producción nacional, esto nos obligó a importar, estamos corrigiendo ciertos errores que tiene nuestra economía, y decirlo naturalmente, para entonces tratar el próximo año de venir a reducir un poco la inflación o lograr unos ajustes en la economía que permitan ciertos objetivos. Claro, pero ese argumento sería creíble, señor Socias. Y le hago esta pregunta porque, por ejemplo, con el tema de la importación, no se está importando solo este año. Es decir, el daño al aparato productivo venezolano no es solo de este año. Se habla de que aproximadamente en los últimos 8 años la importación de productos en Venezuela ha estado oscilando entre el 70 y el 80% de lo que se consume en el país. Fíjate, el consumidor le duele mucho la inflación, le duele el costo de la vida, le duelen los alimentos y le duele las medicinas. El consumidor no es tonto, aunque nosotros hayamos regulado precios por 3 años, cuando se desregula tiene un aumento del 100%. Ese es un engaño al consumidor. Entonces, yo te diría que decir que la inflación puede llegar al 100% hay que decirla sin temor. Quiero decir sin temor, si hay que explicársela al país. Se están tomando algunas medidas importantes, y en este sentido quiero reconocerle al Ejecutivo Nacional, al presidente de la República, que la creación del SICAD 2, por ejemplo, ha sido positiva, aunque falte los dólares suficientes. Agilidad, además, oferta para agilidad, en fin. Segundo, las modificaciones de precio y una serie de productos represados, que era un engaño, se están realizando. Así que es otra medida que es positiva. La posibilidad de vender activos de PDVSA en el exterior, Citgo, por ejemplo, algunas refinerías, eso, Fíjate, repetimos, la posibilidad, porque no ha habido realmente mayores anuncios oficiales al respecto. ¿Esto usted lo ve como positivo? ¿Cree que de verdad puede ayudar a salir de la crisis? claro, hay dos realidades, fíjate, Citgo y la frontera. Evidentemente que cerrar la frontera no es la solución. Hay una diferencia tan grande entre los productos vendidos en Venezuela que los vendidos en Colombia, que no hay manera de pararla, ni con 1000 helicópteros que recorran un puntico pequeño, ni no sé cuántos miles y miles de helicópteros y guardias y policías y operativos del Estado recorriendo la frontera. Por ese camino no es. Igualito probablemente vender Citgo daría un dinero inmediato,
pero podía ser un daño para el país. Los ajustes económicos, y te empecé a hablar por la cercanía mayor posible en la moneda, el primero. El segundo, el cierre de las importaciones, decreto de compra venezolano, aumento de la producción nacional, dirigido al productor nacional. El productor nacional debe de crecer y las importaciones tienen que disminuirse. Positivo en el Ejecutivo Nacional y el Presidente de la República nombrar a Eve García Plaza de ministro de la Alimentación. Ahí está acompañado de Carlos Franklin, el viceministro. Ellos van dirigidos a cerrar las importaciones de alimentos que fueron un desastre en los últimos meses. Señor Socias, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a continuar profundizando sobre este tema y también vamos a leer algunos comentarios y preguntas que le hacen desde nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. En pocos segundos continuamos con más de Primera Página. El economista Tomás Socias con nosotros. No se retire.